La clase que vamos a ver ahora se refiere a uno de los temas más importantes del programa de sociología, del curso de sociología que estamos sirviendo. Es el tema de la perspectiva sociológica. En la secundaria, en nuestro sistema educativo, nosotros aprendimos el concepto de perspectiva. Lo aprendimos en las clases de dibujo. Si nosotros le pedimos en la sala o en el aula donde hemos tenido nuestras clases presenciales, escogemos al azar a 4 estudiantes y los ponemos a que cada uno se sitúe en cada una de las esquinas del aula y que dibuje el aula desde ahí, nosotros podemos barajar, como se dice en lenguaje de carta, los 4 dibujos y quitar el nombre y poner los nombres en otro lado. Y nosotros podremos saber exactamente quién fue él o la estudiante autora de cada dibujo. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a descubrir? Bueno, viendo la perspectiva con la que dibujó el aula. La persona que lo dibujó desde la esquina que está entre la pizarra y una de las puertas de entrada del salón que da al pasillo, salón de clases, si la perspectiva del dibujo es desde ahí, entonces nosotros sabemos que fue el estudiante X. Y si vemos que la perspectiva es de la esquina norte, de donde está el ventanal que da al parqueo interno de esa parte de la universidad, vamos a descubrir que quien hizo ese dibujo fue la estudiante que estuvo en esa esquina. ¿Por qué? Porque tiene la perspectiva como dibujante que evidencia desde dónde se hizo el dibujo. Pues de la misma manera, las ciencias, y particularmente las ciencias sociales, tienen su particular punto de vista, tienen su perspectiva propia. Una misma sociedad puede ser estudiada por un o una psicóloga, una persona profesional de la psicología o de la antropología o de la historia, de la semiología, de la lingüística, etcétera, etcétera, o de la sociología. Y nosotros al leer lo que escriban los cientistas sociales que hayan escrito sobre esta sociedad, pues puede ser los tahuascas, digamos, de la biosfera de Río Plata, o los pech de Olancho, o los misquitos de Gracias a Dios, o los garífunas de Triunfo de la Cruz, o a los estudiantes de la ciudad universitaria, de la UNA, y nosotros leyendo lo que escriban, vamos a saber si quien está escribiendo es un antropólogo, o una psicóloga, un historiador o una socióloga, etc. Cada ciencia tiene su perspectiva. Entonces nosotros vamos a ver la perspectiva sociológica, que es la manera de ver la sociedad que tiene esta ciencia, la sociología. Y vamos a ver que esta
esta ciencia tiene una serie de características. Algunas características que tiene la sociología actual acompañan a esta ciencia desde que nació la sociología. Son características fundacionales de la sociología. Y hay otras que se han ido incorporando con los aportes de diversos actores, por ejemplo, Ray Mills o Talcott Parsons o Pierre Bourdieu o otros autores. Y van incorporando, y entonces vamos a tener características nuevas, relativamente nuevas de la perspectiva sociológica, y que son compartidas por el consenso, más o menos de manera consensuada, por todos quienes ejercemos el oficio de sociólogo. A diferencia de eso, características que solo son propias de una corriente de la sociología. Y también de distintas ramas de la sociología, porque nosotros podemos clasificar a la sociología o hacer una tipología, diríamos, tomando en cuenta tres características importantes o variables. Uno, el objeto de estudio. Atendiendo al objeto de estudio, nosotros vamos a tener una multiplicidad de ramas de la sociología. La sociología urbana, la sociología rural, la sociología del trabajo, la sociología de la burocracia, la sociología del deporte, la sociología de la educación, etcétera, etcétera. Casi tantas como objetos de estudio amplios podamos nosotros distinguir dentro de los fenómenos sociales. Además, nosotros podemos clasificar ramas de la sociología según el paradigma científico en cuyo contexto se desarrolla esa escuela sociológica. Y así podríamos tener una producción sociológica dentro del llamado funcionalismo, o dentro de la sociología del conflicto, o la sociología de la acción social, u otras derivaciones intermedias que toman elementos de uno y otro de los grandes paradigmas fundacionales de la sociología. Entonces podríamos distinguir desde el punto de vista de su marco teórico, de su paradigma teórico, podríamos distinguir distintas ramas de la sociología. Y por último tenemos la tipología que propone Michael Burawoy, un sociólogo británico que ahora es un profesor de sociología en Berkeley, en la Universidad de California en Berkeley, y que ha sido presidente de la ASA, de la American Sociological Association, y de la International Sociological Association, la Organización Internacional de la Sociología, que agrupa sociólogos de todo el planeta. Entonces, Michael Burawoy propone clasificar, hacer una tipología de la sociología, no de acuerdo al objeto de estudio, ni del paradigma teórico, sino que desde la perspectiva del público a quien se orienta. De esa manera podemos tener una sociología que él llama profesional, pero quizás pudiéramos llamar mejor académica, una sociología crítica, una sociología práctica que responde a un cliente que le está pagando al sociólogo para que haga una investigación sociológica, un trabajo sociológico, o una sociología que él llama pública, que va orientada al público en general. Entonces, cada una de estas ramas de la sociología, dentro de esa tipología, tendrá también sus particularidades en la perspectiva sociológica que utiliza, pero todas ellas van a tener ciertas características comunes con las cuales nosotros nos vamos a referir, a los cuales nos vamos a concentrar. Y vamos a ver que hemos identificado
alrededor de 7 características que nosotros vamos a listar primero, que son de carácter epistemológico, que es otra forma de ver también tipos de características de la perspectiva sociológica, que son de carácter epistemológico, es decir, que son comunes no solo a todas las sociologías, sino que a todas las disciplinas científicas, porque lo epistemológico, como sabemos, tiene que ver con el tema de cómo producir conocimiento científico de distintas ramas. Y entonces ahí tenemos identificados 7 características y algunas pocas más de características, alrededor de poco menos de 10 características más que son propiamente sociológicas. La primera característica que nos parece correcto ponerla de primera es la característica que compartimos todos los sociólogos y sociólogas, que nos dice que, en palabras de Peter Berger, dice que la primera gran constatación de la sociología es que nada es lo que parece, dice radicalmente Peter Berger. Es decir, que la perspectiva sociológica tiene esa característica que nos hace tomar en cuenta que lo aparente puede ser diferente a lo real, que lo que nosotros estamos observando no necesariamente es lo que parece. Y podemos hacer ejemplos de diversos tipos. Por ejemplo, en la física, todos los experimentos que ustedes pueden encontrar en internet, en YouTube, experimentos sobre la refracción de la luz, ya sea con un lápiz que introducimos en un vaso con agua pura, a la mitad, digamos, y vamos a ver que parece que el lápiz se quiebra, y que una parte es más gruesa que la otra. Sin embargo, volvemos a sacar el lápiz, vamos a ver que no se quebró, que es el mismo lápiz de siempre. De la misma manera, el experimento que pueden encontrar también en YouTube, usando glicerina en un envase de cristal transparente, y tenemos ahí en el fondo un vaso de vidrio, ponemos un vaso de vidrio y vamos agregando la glicerina poco a poco, y vamos a descubrir en cierto momento, cuando lo cubre totalmente, vamos viendo que a medida que sube el nivel va desapareciendo el vaso, y cuando cubrimos totalmente el vaso de vidrio transparente no se ve nada, no existe nada. O sea, aparentemente dentro del envase de vidrio transparente grande, como de 1 galón, donde hemos puesto el vaso, con una pinza podemos sacar en medio y vemos que tenemos el vaso. Y la apariencia era que no había nada. También podemos ver con los mapamundi, el mapamundi con la proyección de Mercator, que es el que más se utiliza y el que todos hemos visto, ustedes y yo, hemos visto que aparentemente Honduras es un país sumamente chiquito, y todos los países, o la gran mayoría de los países europeos, por ejemplo, se ven mucho más grandes que Honduras. Y en la realidad nosotros vemos que varios de los países, incluso miembros de la G7, tienen un tamaño similar o aún menor. Países como Bélgica, Holanda, tienen un tamaño que no es como el que se mira en la proyección de Mercator, donde todo lo del norte se ve más grande que todo lo del hemisferio sur, y donde Centroamérica, para poner un ejemplo, se mira mucho más pequeño que los países europeos. Eso, entonces, la apariencia ahí no tiene nada que ver con la realidad. O finalmente, cuando nosotros hicimos el ejercicio un día en la vida, desde la clase,
impulsando una investigación didáctica sobre los roles de género en las familias de la muestra de estudiantes que cursan sociología en este periodo académico. Vimos que la apariencia, vimos claramente que hay un rol subordinado de las mujeres y que la carga del trabajo académico descansa más sobre las mujeres, aun cuando la mayoría de las mujeres de la muestra trabaja o estudia fuera de la casa, al igual que los varones, pero al regresar a la casa, a la vivienda, al hogar, los varones llegan fundamentalmente a descansar y las mujeres continúan trabajando, llevando la mayor carga del trabajo doméstico, y sabemos que, como vimos, como constatamos en la investigación, cada vez se ve una mayor participación de los varones en el trabajo de la casa, el trabajo doméstico, pero aún así claramente hay un mayor involucramiento de las mujeres, y sobre todo se cree que es responsabilidad de las mujeres, porque lo que hacen los hombres es estar colaborando con las mujeres, estar ayudándole a las mujeres, cuando en realidad no hay tales. Debería ser un trabajo de corresponsabilidad entre hombres y mujeres, a los cuales recientemente en las nuevas generaciones, según vimos en nuestra investigación, cuando investigamos qué sucedía con esos roles de género en el hogar, con la generación de sus padres y de sus abuelos, hemos visto cómo ha venido evolucionando y que no hay punto de comparación con la generación de sus abuelos, que hasta cuando ustedes les entrevistaron a esas personas, se extrañaban de la pregunta, porque era sabido que si eran hombres no hacían ningún trabajo doméstico. En cambio ahora observamos una mayor participación de los varones en las tareas domésticas, lo cual nos posibilita ver que va evolucionando la humanidad hacia una mayor igualdad de género. Pero la apariencia era que las mujeres están totalmente de acuerdo con esa división sexual del trabajo, con esos roles de género donde hay ciertos niveles de subordinación de las mujeres a los varones. Si bien la Constitución de la República establece la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, pero no hay igualdad en el hogar, y aparentemente hay consenso, hay acuerdo. Las mujeres están totalmente de acuerdo con eso. Y sin embargo nosotros hicimos el experimento de preguntarle a las muchachas de nuestro curso que levantaran la mano las mujeres que estaban de acuerdo que los roles de género en el ámbito doméstico que habíamos observado que siguieran así, y ninguna mujer estuvo de acuerdo. Y les preguntamos que si estarían de acuerdo con que se transformaran esas relaciones de género y que los roles de género fueran plenamente de igualdad real, y que en el caso del trabajo doméstico fuera asumido con corresponsabilidad de hombres y mujeres, dividiéndose mitad y mitad las tareas domésticas. Pero la apariencia era de que había un consenso, una aceptación. Entonces, sin perspectiva sociológica, tendemos a creer que todo lo que vemos, como lo vemos, así es. Si vemos que nadie protesta por los roles de género, creemos que así tiene que ser siempre, que hay acuerdo. Y así con muchos otros fenómenos, nosotros podemos observar que la apariencia no es igual a la realidad. Una segunda característica que podemos exponer sobre
la perspectiva sociológica es que esta nos hace tomar distancia analítica respecto del fenómeno social que estudiamos. En palabras de Ray Mills, tenemos que aprender a ver lo ordinario, lo cotidiano, como que si fuera extraordinario. ¿Y qué fue lo que hicimos cuando impulsamos la investigación sobre roles de género en el hogar de ustedes? Y vimos que algo que es cotidiano, que es de todos los días, que es un fenómeno ordinario, lo estudiamos como que si fuera algo extraordinario. Una tercera característica es que la perspectiva sociológica nos hace dejar a un lado los supuestos sociales, los prejuicios, lo que se da por supuesto con respecto a los fenómenos sociales, y de esa manera vamos a proceder a ver esos fenómenos con perspectiva sociológica, como fue en el caso de Durkheim con el fenómeno del suicidio, que todo el mundo daba por sabido de que el fenómeno del suicidio era un fenómeno individual, que nada tenía que ver ahí una ciencia de lo social, la sociología nada tenía que ver con ese fenómeno social. Sin embargo, él se decidió a estudiar ese fenómeno que es visto como el acto más individual que puede haber, como es el suicidio, y logró demostrar con rigor estadístico que la probabilidad de ocurrencia del suicidio depende de la pertenencia a grupos sociales con una mayor o menor cohesión social. Por lo tanto, tiene también variables de carácter sociológico que determinan ese fenómeno que es tan individual, y no, por lo tanto, no solo puede ser estudiado ni debe ser estudiado por la psiquiatría, para la psicología, sino que también la sociología tiene algo que ver con ese fenómeno. Otra característica de las que son de carácter epistemológico es que la perspectiva sociológica nos advierte que la realidad es una construcción social. Como vemos la sociedad nosotros, es construido socialmente también. Todo, las concepciones, toda nuestra visión de la realidad es construido socialmente, y por lo tanto varía según el contexto histórico y los determinantes sociales en cuyo contexto se dan. Una quinta característica es que esto es un aporte de la socióloga Dorothy Edith Smith, y que se apoya en la producción de uno de los clásicos de Karl Marx, donde dice que la perspectiva sociológica nos advierte que la realidad puede ser vista desde diferentes puntos de vista según las categorías sociales a las que pertenezcan los individuos, las personas que la observan. Por ejemplo, las relaciones de género no son vistas de la misma manera, dice ella, por un hombre con poder que por una mujer con una conciencia de género. Entonces, la pertenencia o no a tales o cuales grupos o categorías sociales determinan el punto de vista según la cual vamos a observar. Por ejemplo, la discriminación racial. Podemos preguntarle a una muestra de personas mestizas, hondureñas, mestizas, o de personas mestizas con la tez blanca, por ejemplo, y le podemos preguntar si existe racismo, discriminación racial en Honduras, y lo más seguro que van a decir que no hay, o que hay muy poca. Pero si nosotros le preguntamos a personas afro-hondureñas, ya sea criollos o garífunas, por ejemplo, y les hacemos la misma pregunta, probablemente vamos a tener, muy probablemente, una respuesta totalmente diferente. Una sexta característica
es que la perspectiva sociológica nos permite pensar fuera de la caja de los paradigmas científicos. Si no fuera así, el mismo Durkheim no hubiera estudiado el suicidio, porque la psicología y la ciencia médica de la época consideraban eso como un fenómeno psicológico. Una séptima característica es que la perspectiva sociológica nos enseña que la realidad es una sola, compuesta de partes que se interrelacionan entre sí. Y por eso esta característica nos abre la puerta para explicar la octava característica que tenemos identificada, que nos dice que tenemos que ver la perspectiva sociológica, ve lo local dentro de lo global. Por ejemplo, con relación a la pandemia de coronavirus actual, la COVID-19, si nosotros hubiéramos visto con perspectiva sociológica el fenómeno cuando estaba naciendo en Wuhan y cuando el gobierno de la República Popular China lo comunicó a la OMS, nosotros sí sabemos que la realidad es una sola, y más todavía que somos conscientes de que vivimos un proceso acelerado de mundialización y globalización, diría Vandana Shiva. Entonces veríamos nosotros que esa pandemia podía extenderse a todo el planeta, porque era una enfermedad altamente contagiosa. Sin perspectiva sociológica, pues no íbamos a ver, como que no nos iba a alcanzar, porque China está muy lejos. Pero la perspectiva sociológica nos enseña que la realidad es una sola, que está compuesta de partes que se interrelacionan entre sí, y que debemos ver lo local dentro de lo global. Tenemos otras características más, pero las vamos a ver en una segunda clase, donde vamos a ver de la característica novena a la característica más o menos alrededor de 15, 16, y vamos a poder ver por qué es importante incorporar en nuestra manera de ver el mundo a la perspectiva sociológica como sociedad, a los grupos a los que pertenecemos y a nosotros como individuos, en qué nos puede servir la sociología y la perspectiva sociológica en particular.